buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Aumentan los sectores sociales que se suman al paro provincial del Carchi en su segundo día consecutivo, bloqueando vías en los 6 cantones y suspendiendo la actividad comercial y financiera. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Hola Valeria, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Empezamos con este tema. A esta hora nos vamos hasta la frontera norte con Jairo Jacome y su informe del momento. Hola Jairo, ¿cómo estás? Cuéntanos lo que sucede allá. Gracias, buenas tardes. Así es, la protesta sube de tono acá en la provincia del Carchi. Ahora los manifestantes piden la cabeza de algunas autoridades, entre ellas la del gobernador provincial. Incluso amenazan con cerrar también las vías al interior de las ciudades en los 6 cantones. Tenemos un reporte, veamos. La protesta sube de tono en Tulcán debido a la falta de respuestas e indiferencia del gobierno para atender a esta zona fronteriza. Por ello piden ahora la cabeza de su representante en la provincia. No levantamos la movilización, la paralización de todos los sectores. Así que el pueblo del Carchi hoy pide que se vaya el gobernador. 2 de los 3 asambleístas se unieron a las fuerzas vivas del Carchi a fin de buscar alternativas que permitan solucionar los problemas provinciales. Para recibir el apoyo de todos los asambleístas a nivel nacional para que haya la atención a la provincia del Carchi. Queremos traer acá también a la ciudad de Tulcán al grupo parlamentario fronterizo para que la presencia de algunos asambleístas sirva también de presión para las autoridades nacionales. La jornada de este día inició con un pronunciamiento de las autoridades locales para ratificar la radicalización de la protesta. Hacemos un llamado al gobierno para ser escuchados, pero sobre todo para ser atendidos. El Carchi es uno solo, todos estamos hoy aquí en unidad. Estamos pidiendo, como es lógico, que los problemas del Carchi se resuelven en Carchi. Los actores que se suman son varios, culminando a un cese de actividades en toda la provincia. Hasta que el gobierno de Lenín Moreno nos escuche. Esto es el Carchi. Queremos involucrar a las amas de casa, a que salgan también a las calles y avenidas de Tulcán. Los manifestantes se trasladaron hasta la gobernación provocando roces con la fuerza pública y posteriormente se movilizaron por las calles de la ciudad, obligando a suspender las actividades del sector comercial y financiero. Bien, pues la protesta continuará, dicen, hasta recibir respuestas concretas del gobierno central y que no se adopten en la capital de los ecuatorianos, sino aquí, en territorio, en la provincia de Carchi. Nosotros seguiremos de cerca la cobertura de esta noticia y los tendremos informados oportunamente. Hasta entonces retornamos a estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Jairo, gracias por el informe. Y sobre este tema, el vicepresidente Otto Sonnenholzner y la ministra de Gobierno María Paula Romo calificaron de irresponsables las manifestaciones e indicaron que por la provincia se han tomado decisiones positivas y que no cederán a presiones. No hay justificación para la medida tomada en Carchi. Yo hablé con el prefecto del Carchi la semana pasada, yo lamento mucho que él haya tomado esta decisión. Lo que sí les puedo decir es que nosotros con todas las provincias del país estamos cumpliendo en todos los compromisos que hemos adquirido. No podemos hacer diferenciaciones adicionales que las que ya se han hecho para el Carchi, como la canasta transfronteriza, la eliminación del anticipo de impuestos que se hizo ya. Nosotros haremos que sigan funcionando los servicios públicos que están bajo nuestra competencia. Estuvimos sentados la semana pasada en una mesa con todos los representantes del Ejecutivo diciendo qué falta. La viabilidad de la canasta de agua hay que hacer. Unos permisos de vivienda del MIDUVE en un cantón hay que hacerlos. ¿Qué más falta? Eso es lo que hemos estado haciendo. Nunca hemos estado cerrados al diálogo. Lo que hemos hecho es no alimentar la confrontación. Peor todavía, la confrontación en las calles, en el puente de Rumichaca, cerrando los redondeles. A 5 días de cumplirse 9 años de la sublevación policial del 30 de septiembre, policías involucrados denuncian que les ofrecieron dinero para que inculpen a compañeros. Pamela Martínez también está señalada. Ellos son ex policías y familiares que acudieron a la Asamblea Nacional. A días de cumplirse 9 años de la revuelta policial del 30 de septiembre, hacen graves denuncias. Involucran a ex autoridades del gobierno anterior. Fui abordado por el ex ministro del Interior, ahora asambleísta, por el esposo de la jueza de la Corte Nacional, Silvia Sánchez. Fui abordado 3 veces por la que ahora ex jueza de la Corte Constitucional, Pamela Martínez. En la cárcel 4, una vez me ofreció el indulto y las otras 2 veces fui citado con mi abogado
cuando ya era jueza de la Corte Constitucional. Me ofrecían el indulto y lo mismo, dinero, para que yo pueda firmar ese documento y acusar a más de 1.100 policías que el 30S era verdad. Bonifaz fue sentenciado a 12 años por intento de magnicidio. Él salió de la cárcel hace 6 meses con prelibertad. Fui acusado con pruebas falsas. Pide justicia, como lo hace la hermana del policía caído Froilán Jiménez, pues su caso, dice, está en cero. El 3 de septiembre de este año se llamaba a algunas personas porque supuestamente no habían sido vinculadas correctamente al caso. Luego se nos dijo que era para el día 6 de septiembre y ahora para el día 14 de octubre. Además, solicitan la atención del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía para tratar estos casos con urgencia. Se va evidenciando que existió esta manipulación y que siempre lo dije, hay un mega fraude procesal en el 30 de septiembre. ¿A quienes se quiere seguir protegiendo? Eso es lo único que nosotros como familia estamos exigiendo. E hicieron un pedido especial al presidente de la República para que desclasifique toda la información reservada en el 30S. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El Consejo de la Judicatura analiza la situación de los 2 jueces de Guayaquil que fueron suspendidos por postergar por 8 ocasiones la audiencia preparatoria de juicio del exministro de Inclusión Iván Espinel, acusado de enriquecimiento ilícito. Las reiteradas suspensiones de la audiencia preparatoria de juicio en contra del exministro de Inclusión Económica y Social Iván Espinel motivó el inicio de un proceso administrativo en contra de 2 de los jueces que conocieron ese caso y que por 8 ocasiones consecutivas han suspendido la audiencia. No vamos a tolerar presuntas irregularidades de juezas y jueces en el manejo de la justicia. No vamos a tolerar los diferimientos injustificados de audiencias. Y agregó que la suspensión de los jueces es temporal, por 90 días, pero que este mismo miércoles el Pleno del Consejo de la Judicatura analizará el tema. Y vamos a tratar el punto de el análisis y decisión sobre sumarios administrativos en contra de estos jueces y también no descartamos la sanción que emprende el Consejo de la Judicatura en contra de los abogados que de manera injustificada hayan permitido la dilación de este proceso. Se trata de los jueces Jorge Guzmán Navarrete y Yesenia Hidalgo Ordóñez de la ciudad de Guayaquil. La suspensión provisional se basó en un informe del director de la Judicatura en Guayas, Paul Franco, quien señaló que los servidores judiciales habrían incurrido en actuaciones irregulares que afectarían la correcta administración de justicia. Guzmán en forma reiterada suspendió la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, mientras la jueza Hidalgo suspendió de forma presuntamente injustificada la misma audiencia que estaba convocada para este martes 24 de septiembre. No podemos permitir que se dilaten más las causas y no podemos permitir que los jueces se presten para este tipo de jugarretas de los abogados de la defensa. El proceso administrativo en contra de estos 2 jueces de Guayas podría implicar incluso la destitución de su cargo. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Y precisamente los 2 jueces suspendidos por el caso del exministro Iván Espinel tienen ya antecedentes por su accionar en otras causas. Uno de ellos incluso fue destituido en 2012, pero hace un año regresó al cargo. Para el juez Jorge Ernesto Guzmán Navarrete, las sanciones por su accionar no son nuevas. El magistrado, que en 2012 era titular del Juzgado Séptimo de Garantías Penales de Guayas, fue destituido del cargo por no acoger el dictamen acusatorio emitido por la Fiscalía y dictar auto de sobreseimiento provisional a favor de un hombre acusado de violar a una menor de edad. En 2018, Guzmán recuperó el cargo tras interponer una acción de protección en contra del entonces director general del Consejo de la Judicatura Transitorio, Juan Bisueta. Hasta la fecha, Guzmán se desempeñaba como juez de la Unidad Judicial Penal Norte número 2. Por su parte, Yesenia Hidalgo, también sancionada por el caso Espinel, en 2017 conoció el expediente del niño de 8 años que fue abusado por el chofer de su expreso escolar y posteriormente contagiado con el virus del VIH. Hidalgo acogió el pedido de la Fiscalía de sustituir la prisión preventiva al acusado y ordenó que se presente cada 15 días a su despacho porque padece de VIH. También en 2017, Hidalgo concedió la libertad a José Javier BG, quien había sido detenido en un operativo antinarcóticos portando 21 kilos de heroína.
José Javier Vejé fue sobreseído porque la Fiscalía emitió un dictamen abstentivo a su favor y con esa decisión recuperó su libertad a inicios de 2018. La sanción emitida la noche de este martes servirá también para que el Pleno del Consejo de la Judicatura conozca y resuelva el inicio de los sumarios administrativos en contra de ambos jueces. Las notificaciones de suspensión llegaron temprano en la mañana, por lo que ninguno de los dos magistrados se encontraban en su despacho. Joana Ramos, 24 horas. Continuamos con más información. El sistema de contratación pública mantiene expuesta la información personal y diagnósticos médicos de niños, adolescentes y gran cantidad de pacientes cuyas atenciones fueron derivadas a centros de salud privados. Lo hace bajo el argumento de la transparencia. No se requiere hacer un proceso de hackeo o intentar vulnerar la seguridad de la página de compras públicas para acceder sin restricción alguna a la información de los pacientes que utilizan el servicio público de salud en Ecuador y han sido derivados a centros privados. La reciente denuncia de filtración de millones de registros de información personal de los ecuatorianos parece escandalosa. No obstante, hay datos sensibles que el propio Estado los expone, vulnerando incluso el derecho de los niños. Sobre pretexto de una actividad de transparencia, termina revelando información tan sensible como historias clínicas de personas, sean estos adultos mayores, adultos o niños, niñas y adolescentes. Estás incurriendo en una grave vulneración de derechos. La investigación sobre el abuso de las emergencias en las atenciones del Hospital Vaca Ortiz durante el régimen de Rafael Correa nos llevó a esto. Es la página de compras públicas en la que consultamos los procesos de emergencia y las derivaciones de salud a establecimientos privados. Se despliega una larga lista de cada una de las atenciones, incluso con nombres y apellidos de los pacientes. Lo cierto es que en cada proceso de derivación de pacientes en el Hospital Vaca Ortiz durante los años investigados, esto es 2012 hasta el 2016, se adjuntan, por ejemplo, la resolución de emergencia, la resolución de adjudicación y los documentos habilitantes, donde aparece lo peor. Vemos aquí las recetas médicas, nombres y apellidos del niño que requirió la atención, su edad, su diagnóstico pormenorizado, lista de exámenes realizados, resultados de los exámenes, nombres de sus padres, teléfonos, su situación económica y más. Esto en cada uno de cientos de pacientes, incluso con diagnóstico de enfermedades graves como VIH y tumores. El nivel de riesgo que se deriva de la revelación de un dato de carácter personal es sumamente alto. La Ley de Protección del Paciente determina el derecho a la confidencialidad. Todo paciente tiene derecho a que la consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier tipo de información relacionada con el procedimiento médico a aplicársele tenga el carácter de confidencial. La directora del CERCOP cree que son las entidades contratantes las responsables de que la información esté allí. Vulnera derecho. Tomar las medidas necesarias las entidades que tienen competencia sobre. No deberían estar de acceso libre. Tiene siempre su privacidad y tienen que tomar las entidades de control correspondientes. Se trata de pacientes que hasta el día de hoy, 2019, no cumplirían la mayoría de edad. Son niños. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Y a propósito, el Servicio de Contratación Pública, a través de un comunicado, reconoce que está prohibida la publicación de información personal de los pacientes en su portal. Sobre su publicación, responsabiliza a las entidades contratantes y proveedores que así lo hacen. El CERCOP recuerda que en caso de incurrir en inobservancias a la ley, los responsables del manejo del portal de cada una de las entidades contratantes y de los proveedores del Estado estarán sujetos a las sanciones correspondientes. Los trabajadores de la Hacienda La Clementina han tenido varios inconvenientes para pagar las cuotas del préstamo de $78 millones que se les concedió en el gobierno anterior. Esa deuda ha sido reprogramada en varias ocasiones, pero su cancelación total está lejos de concretarse. Le llamaron el crédito del buen vivir. A finales de 2013, la Corporación Financiera Nacional, al mando de Camilo Samán, entregó $78 millones a los trabajadores de la Hacienda La Clementina, que pertenecía al Grupo Novoa, para que puedan comprarla y con ello convertirse en sus nuevos dueños. Se acordó que la deuda iba a ser pagada en 15 años con un año de gracia a una tasa de interés del 8%. Y hay que darle la administración a profesionales. Pero de a poco el tema se puso cuesta arriba para los 1.800 trabajadores de la Hacienda, que calificaban de impagable al préstamo otorgado. En respuesta a ello, en febrero de 2014, la CFN modificó las condiciones del pago.
se les disminuyó la tasa de interés del 8 al 5%. Ya no terminarían pagando 140 millones de dólares, sino 115 millones. ¿Por qué? La respuesta del entonces gerente de la CFN, Roberto Murillo, fue recogida en una publicación de diario El Telégrafo. Se basó en la visión del régimen de que no solo el sector empresarial grande puede ser sujeto de crédito comercial, sino también las cooperativas y asociaciones, pues estas juegan un rol importante en el tema del buen vivir. Así, sin más, la deuda disminuyó 25 millones de dólares, dinero que el Estado dejaría de percibir por concepto de intereses. Pese a esto, casi nada se ha pagado del préstamo. Así lo reconoce Edison Orellana, presidente de la Cooperativa de Trabajadores de la Hacienda. Aún se deben 74 millones. Orellana asegura que las condiciones de la deuda han sido nuevamente reprogramadas por la Corporación Financiera Nacional y que espera que esta vez sí se pueda cumplir con los pagos. Ahorita tenemos nuevas condiciones, son un año de gracia, cumpliendo condiciones. Carlos Medina, abogado de los ex trabajadores, se refiere al tema. La última reprogramación, que ya está fuera de la ley, ya la ley no permite tantas reprogramaciones, amplía a 4 o 5 años el periodo de gracia, es decir, para que no paguen un centavo todavía. Y el plazo de pago total lo amplían a 20 años. Solicitamos una versión de la Corporación Financiera Nacional para conocer cuántas veces ha sido reprogramada la deuda, en qué condiciones y bajo qué argumento. El Departamento de Comunicación de la institución respondió mediante un correo electrónico en el que aseguraron que la información es confidencial y que no puede proporcionar información relacionada a esta operación, sino solamente a su titular o a quien haya sido expresamente autorizado por él o a quien lo represente legalmente. Para el pago de la deuda de la Clementina se constituyó un fideicomiso que desde marzo de 2018 es manejado también por Coval Management S.A., la empresa de capitales rusos que controla el negocio de la hacienda, y es la única que, según el acuerdo, puede dar instrucciones sobre el manejo y dirección de los excedentes. Pero una de las cláusulas deja en claro que la compañía no garantiza la generación de utilidades. Y ese fideicomiso es el que se encarga de separar los flujos para el pago en la CFN. Y ese pago, ese préstamo no se está pagando. Los términos del contrato que otorgan plenos poderes a la firma Coval y las dudas que surgen en torno a sus administradores preocupa a quienes fueron separados en 2017. Los que se hacen llamar aquí nuevos dueños son los rusos. Ellos no vienen, pero aquí quien los representa es este señor Macías. Entonces, Miguel Macías huyó, ¿le suena? Conozco a Miguel Macías como amigo, sí. Pero él no trabaja en Coval. No. ¿Tiene algún vínculo con la hacienda? ¿Por qué insiste en esa pregunta? 6 años después del embargo, el sueño de un próspero negocio en manos de sus trabajadores no logra ser una realidad en la hacienda más grande del país, la Clementina. Con imágenes de Rodolfo Soto, Carlos Acoto, 24 horas.